A continuación, pasamos a la conferencia Kaspersky. Ataques de ransomware en Latinoamérica. ¿Estás preparado para tu próxima respuesta a incidentes? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias al equipo de GMS por esta invitación. Mi nombre es Eduardo Chavarro. Permítame, por favor, voy a compartir mi escritorio. Perfecto. Perfecto. De nuevo, buenos días. Gracias al equipo de GMS por esta invitación y a todos los participantes. Mi nombre es Eduardo Chavarro y hago parte del equipo de respuesta a incidentes de Kaspersky con responsabilidad en toda Latinoamérica, y el objetivo de hoy es un poco hablar de esa amenaza que nos tiene inconformes, que a todos nos está impactando, que de alguna forma no está dejando dormir a muchas organizaciones, y a pesar de que, como lo planteaban en el anterior panel, tenemos una serie de responsabilidades y compromisos, pues al parecer algo está quedando por fuera y nos hemos encontrado que está relacionado con el exceso de confianza, ¿sí? Asumimos muchas cosas y confiamos exageradamente en otras. ¿De dónde salen esta charla? Esta charla es producto de las investigaciones de los servicios de respuesta a incidentes que hemos desarrollado a nivel mundial, pero que tienen un impacto interesante en toda América. Estamos hablando que el 16.5% de los servicios que desarrollamos se desarrollan en la región, y la gran mayoría de ellos exclusivamente en América Latina y Suramérica. Entonces, sabemos que los criminales miran a todos lados, pero encontraron un gran valor en la región porque saben que nuestras organizaciones, nuestras compañías pequeñas, grandes, medianas, producen unos ingresos interesantes, y en muchas ocasiones van a estar dispuestas a pagar ese secuestro de información, el ransomware. Te cifro la información, ¿quieres volver a verla? Págame y yo te entrego las llaves de descifrado. Principalmente, en términos de cuánto dura un ataque, estamos hablando que en la gran mayoría de los casos son días. ¿Por qué son días? Realmente son días porque lo notamos. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro enfoque principal ahora mismo es el ransomware, y el incidente inicia porque los archivos dejaron de ser accesibles, porque ya no están a mi alcance, porque me está pidiendo una llave para poder verlos. Entonces es importante entender eso. Estamos hablando de días, pero no quiere decir que aquellos que duran semanas, horas, sea porque el cibercriminal está tomando más tiempo. No, el cibercriminal no está haciendo ruido, el mismo ruido que hace el ransomware, que me llega a mostrar unas notas y me saca avisos, archivos de texto, me cambia el fondo de pantalla. Tal vez el ransomware también llegó a tomar una semana, solamente que en el momento en que el atacante decide cifrar los archivos es cuando lo notamos. Razones de detección, principalmente archivos sospechosos. Algo está apareciendo, un archivo, o tal vez el mismo endpoint, mi sistema de protección me está diciendo, hey, algo está pasando, algo está pasando. Y yo lo que hago es confiarme de que el endpoint está desarrollando su tarea, ¿ok? Pero pueden suceder otras cosas y vamos a hablar un poco de ellas. ¿Cuáles son las principales situaciones por las cuales se solicitan los servicios de Kaspersky para respuesta a incidentes? En primera instancia, archivos encriptados. Más del 30% de las actividades desarrolladas en 2020 fueron relacionadas con el acceso a infraestructura para encriptar sistemas, servicios, sistemas virtualizados, sistemas en nube. Nada es ajeno. Incluso los atacantes entran a la infraestructura, se toman tiempo para conocerla y ver realmente qué te va a doler y por qué sí estarías dispuesto a pagar. Muchos de ellos no lo hacen específicamente entrar y desplegar a ojo cerrado. No, ellos evalúan muy bien. Saben que tal vez este conjunto de servidores son los que realmente estarías dispuesto a pagar, entonces no se esfuerzan demasiado, simplemente hacen descubrimiento y se enfocan en esos sistemas. Archivos sospechosos, cuando un archivo me alerta porque me genera una incomodidad, entonces nosotros hacemos esa verificación. Fuga de datos en el quinto lugar. Sin embargo, la fuga de datos y el ransomware ahora están muy relacionados. Los criminales te dicen, págame por el cifrado. Tú dices, no, yo manejo un muy buen backup.
no voy a pagar. Y te dicen, ok, si no pagas, voy a hacer público la información que logré extraer de tu infraestructura, mecanismo de presión. Y otra serie de alternativas. Algo que me gusta mucho es comparar esta tabla que tenemos aquí de las verticales, el tipo de industria que solicita los servicios, es para 2019, y en la parte inferior podemos ver 2020. De hecho, si tuviéramos aquí la del 2018, veíamos que para 2018 el primer lugar era el sector financiero. Para 2019 pasó al segundo lugar y para el año anterior pasó al cuarto lugar. ¿Qué pasó allí? El principal enfoque anteriormente como que era el sector financiero exclusivamente. ¿Por qué? Porque allá había dinero. Pero los criminales se han dado cuenta que en todos lados hay oportunidades para ellos. Entonces empezaron a enfocarse en la industria en general. Y es importante, no pensemos que exclusivamente en donde se resguardan los recursos o la información financiera es el objetivo principal. Todos somos blancos de este tipo de situaciones. Hay una gráfica que realmente me gusta mucho, la publicó el CERN de Nueva Zelanda, y es un resumen de todas las situaciones que pueden llevar a un ataque de ransomware. Tiene 3 etapas, principalmente. El acceso inicial, la consolidación y preparación de los atacantes dentro de mi infraestructura, y finalmente el impacto. Nosotros siempre nos centramos en el impacto. Entonces tenemos exfiltración de datos o fuga de información, aquella que se llevan los criminales, destrucción de los backups. Uno de los principales objetivos de ellos es identificar en primera instancia los backups. Si los encuentran al alcance, los van a eliminar, a destruir en cuanto les sea posible, y posteriormente sí se van a concentrar en los sistemas para cifrar la información. ¿Por qué? Porque sin backup es más probable que tengas que pagar para recuperar tu información. Y hacen una evaluación del costo. Es decir, a ti te dicen, mire, la información que maneja realmente tiene este valor. Y eso es lo que te voy a cobrar por descifrar. Es una evaluación en bolsa. Hacen unos análisis interesantes para saber cuánto debería yo pagar por esa información. Por supuesto, del lado criminal, pero ellos se preparan para esto. ¿Sí? No son grupos que trabajan de forma tan aleatoria. En el vector inicial que tenemos, yo creo que lo hemos escuchado en muchos eventos, en la misma academia, en las noticias, phishing, ¿cierto? Vulnerabilidades, el spam, técnicas muy comunes que a día de hoy decimos, eso ya no debería estar pasando. Desafortunadamente sí, porque afectan el factor principal, que es el factor humano. Si no hay personas preparadas dentro de las organizaciones para entender qué es un phishing y qué no, pues realmente ese va a ser el punto de partida. Entonces tenemos principalmente servicios expuestos o ataques de malware. 2 variantes bien interesantes. Mediante esas 2 variantes, pues utilizan diferentes técnicas. Si el servicio está expuesto, pensemos en un correo electrónico o un escritorio remoto expuesto porque necesito hacer gestión remota, mi servicio de VPN. Nada es invulnerable. Importante usar el segundo factor de autenticación, que alguien que vaya a ingresar a estos servicios requiera un usuario, una contraseña y un elemento adicional. ¿Sí? Entre más elementos, el atacante realmente no se va a desgastar y va a pasar a la organización de enseguida. Pero si nos mantenemos allí y no habilitamos esos controles, ellos se van a tomar el tiempo que sea necesario para ingresar. Entonces vemos que para obtener esas credenciales usan diferentes técnicas. Password guessing, es decir, fuerza bruta, prueban y prueban y prueban hasta que la adivinen. Entonces yo digo, no, pero yo tengo un servicio expuesto, pero mis contraseñas son de 20 caracteres, mayúsculas, minúsculas, caracteres arábigos, etcétera. Hombre, si lo estoy poniendo a internet, es todo el universo contra mi servicio. Contra mi servicio. Y están haciendo millones y millones de pruebas. ¿Qué estoy haciendo yo para evitar que esas millones de pruebas que están haciendo en algún momento no puedan llegar a afectar esa calidad de contraseña? No puedo estar tan tranquilo respecto a eso. Debemos tomar medidas adicionales. Explotación de vulnerabilidades, el pan de los últimos años, vulnerabilidades en Exchange, vulnerabilidades en sistemas de VPN, vulnerabilidades en servicios de terminadores de VPN, vulnerabilidades que dan la oportunidad a un atacante que está en internet, que se encuentra el servicio, de afectarlo
y obtener acceso a las infraestructuras. Solo necesitan de acceso para pasar a la siguiente etapa, consolidación y preparación. Consolidación y preparación significa que primero toman control de la infraestructura, es decir, por el canal que utilizaron para entrar, ya puede que no usen ese, sino que instalen otros sistemas que les permitan mantener, ser persistentes en la infraestructura, poder seguir afectando, reconociendo. ¿Para qué? Para hacer movimientos laterales y escalar privilegios. Movimientos laterales es reconocer qué más hay. Llegaron a un sistema en la infraestructura que estaba expuesto. Ok, ese sistema hacia dónde más me puede llevar. Me puede llevar a otra granja de servidores, a servicios en nube, a las redes internas de las diferentes localidades, en fin, hacen ese reconocimiento. Interesante, ¿cómo hacen ese reconocimiento? Lo hacen con herramientas legítimas. En la mayoría de los casos son herramientas legítimas. ¿Por qué legítimas? Porque consiguieron el acceso tal vez con un usuario válido. Y ahora van a escanear con un programa válido. ¿Qué hace esto? Que si los controles de seguridad están enfocados en contener todo lo que diga malware, pues se están saltando esos controles de seguridad, porque están utilizando software legítimo, goodware, aplicaciones legítimas, usuarios legítimos. Escalar privilegios, conseguir llegar a ser usuarios con más poder en la infraestructura. Y esos son los dos objetivos principales. Finalmente, desarrollar su impacto. Si nos damos cuenta en consolidación, reconocieron todo lo que había en la infraestructura, dijeron aquí hay un segmento A, segmento B, segmento C, tenemos alcance A, tenemos alcance a B, tal vez no a C, lo intentan, escalan privilegios, llegan a C, ya saben hasta dónde pueden llegar, es el momento de desplegar el malware y crear el mayor impacto para que la compañía afectada tenga que tomar la decisión de pagarles. Hay algo importante aquí, dentro de esta imagen, que yo quiero resaltar, y es que nosotros nos enfocamos en que esos servicios expuestos, ¿sí?, o esos servicios vulnerables que estamos exponiendo, son solamente los que tenemos un premise. Es decir, yo el servidor que monté yo en mi infraestructura, servidor web, FTP, o el servidor de correo electrónico que tengo un premise. Porque muchos asumen que si yo adquiero el servicio en nube, el servicio viene con seguridad de facto. Y eso no es así. Los servicios en nube no vienen con seguridad de facto. Hay que asegurarlos. Entonces, esto no aplica solamente a lo on-premise. Pensemos en la nube, pensemos en los servicios con terceros. Si esos servicios llegan a ser vulnerados, ¿qué alcance podría tener desde ese servicio en nube para llegar a afectar mi infraestructura? Hagámonos esa pregunta y evaluémosla correctamente con los diferentes controles o medidas de seguridad que hacen parte de nuestra estrategia de seguridad. Tuvimos un caso durante este año en el cual una compañía con un sistema de backup impresionante, con unos sistemas de seguridad pues, altos realmente, y fue vulnerado por un acto de ransomware, cifró en primera instancia todos los servicios de backup. Fue lo primero que cifró y después se fue sistema por sistema, cifrando sistemas, más de 80 sistemas cifrados, información completamente perdida, no hubo forma de restaurar la información mediante un ataque al algoritmo utilizado. E hicimos la investigación. Encontramos cada uno de estos pasos que ven aquí, lo encontramos. Encontramos el comando en control, los movimientos laterales, usando software legítimo, herramientas legítimas, usando el mismo controlador de dominio como una herramienta para comprometerlos. Y cuando fuimos a encontrar la causa raíz, encontramos que era un servicio en nube. Cuando yo pregunté cómo era la relación de ese servicio en la nube respecto a la infraestructura, ellos dijeron que para tener una facilidad de gestión, crearon un túnel VPN site to site, sitio a sitio, es decir, ese servicio en nube prácticamente era un equipo conectado a la infraestructura interna. Comprometieron ese servicio en nube. ¿Cómo lo comprometieron? Desafortunadamente los logs fueron completamente eliminados y no fue posible entender cómo sucedió, pero el histórico de información nos decía que estaba siendo blanco de diferentes pruebas hasta que al parecer consiguieron explotar una de ellas. Llegaron a ese sistema, aprendieron de él, hicieron un escaneo completo y se dieron cuenta que llegaban a una compañía muy grande, crearon sus canales, implementaron software legítimo para saltar a todos los sistemas, para desinstalar aplicaciones, entre ellas las aplicaciones de seguridad y el acabose. No nos confiemos.
No puede ser que veamos esto solamente on-premise. Los servicios en nube ya hacen parte y están atados a nuestros activos, ¿sí? Y si no están atados, garanticemos que realmente no están. O sea, que si alguien compromete mi servicio en nube, no puede bajar a mi infraestructura. Y no nos hagamos la pregunta, probémoslo y confirmémoslo. No creamos solamente, no, esto nunca va a poder llegar allá. Sí, pero tienen la misma IP. Ok, déjame entrar a la nube, déjame probar hasta dónde puedo llegar yo, hacer el escaneo como lo haría un cibercriminal, y lo que llegue a encontrar, pues, tomo las medidas apropiadas. Aquí veamos unas técnicas resumidas, pero en esta tabla, y respecto a un estándar general que se desarrolla actualmente, tenemos un número bastante alto de técnicas y cada técnica corresponde, tiene una serie de tácticas, pero cada técnica corresponde a una vertical. En la parte superior vemos los nombres, tal vez está muy pequeño, pero la primera columna es para acceso inicial, la segunda es técnicas que utilizan para ejecución, la tercera para persistencia, mantenerse en los sistemas, escalar privilegios, y estas son solo un resumen de las principales que hemos detectado en nuestras investigaciones de incidentes. A la derecha ven en rojo todas las que realmente nos impactan y conocemos. Fuga de información, encripción de archivos. Y nos enfocamos solamente en ellas, pero para que esas de la derecha que están en rojo sucedan, de seguro un 30% de las que están a la izquierda se ejecutaron. ¿Cuándo me tomo yo el trabajo de investigar y entender qué fue todo lo que pasó? O simplemente digo, no, yo tengo backup y restauro y al mes me vuelve a pasar. Y vuelvo a restaurar y al otro mes me vuelve a pasar. Y vuelvo a restaurar y al otro mes ya no me pasa. Porque el tipo se cansa de entrar y tal vez entre con otra intención y nos dañe todo. Este es un timeline o la línea de tiempo general de un incidente. Entonces estamos hablando que generalmente nos buscan a nosotros por el impacto, por aquello que sucede a la derecha, en la última línea. Cuando nosotros hacemos la investigación, hacemos nuestra respuesta a incidentes, o cualquier compañía hace respuesta a incidentes, va a buscar el vector de acceso. ¿Cómo llegar a una infraestructura si allá no entramos sino los administradores y los usuarios? Encontramos servicios expuestos de forma insegura, botnets, phishing, diferentes técnicas que no están directamente atadas tal vez a lo que fue impactado como parte del ataque. Son totalmente aisladas, pero los cibercriminales encuentran cómo conectarlas. Mediante ese vector de acceso, generalmente encuentran un sistema pivote. Llegan a un primer sistema de la infraestructura y ahí lo convierten en su resguardo. Toman el control total, generalmente lo aíslan de la infraestructura para que ese sistema en el que van a hacer todas las pruebas posibles, van a subir malware, goodware, todo el tipo de aplicación, no le reporte a las consolas de monitoreo. Por supuesto, la consola de monitoreo va a decir, hey, no lo veo. Eso ya es una alerta. Pero ¿cuántas de las organizaciones o de sus compañías, si un sistema deja de reportar, ustedes lo toman como un incidente? ¿O cuánto tiempo le dan a ese sistema para que vuelva a reportar, para ir a mirar qué es lo que está pasando? ¿O monitorean esa actividad realmente? Llegan a este sistema, toman control, encuentran a qué se están enfrentando, controles de seguridad, configuración del sistema, y desarrollan ahí todas las pruebas necesarias para aprender cómo desactivarlo y cómo escalar privilegios. Cuando lo consiguen en lo automatizan y saltan. Bueno, en el siguiente paso, generalmente, instalan servicios remotos, aplicaciones remotas, el más conocido troyano para poder tomar control del sistema. Pero hoy en día, nuevamente, no están usando troyanos, están utilizando AnyDesk, TeamViewer, aplicaciones legítimas que les dan un acceso que si el control de seguridad no está preparado para decir, hey, esto no estaba aquí, pero acaba de llegar y alertar, pues lo va a permitir, porque no es malware. Entonces no tiene por qué alertar en primera instancia. Ya como tienen control, entonces lo que van a hacer es esa misma estructura que desarrollaron en el sistema pivote para desactivar los controles de seguridad, la despliegan en todas las otras máquinas para garantizar que no va a haber control de seguridad que los contenga. Si hay diferentes endpoints, el caso que les cuento de este servicio nube tenía 2 endpoints diferentes. Se tomaron el tiempo para conocer los 2 y para desactivarlos. Empieza otra tarea, a buscar de aplicaciones legítimas para ver qué otras cosas hay al alcance, qué otros servicios, si se encuentran bases de datos, conexiones con terceros, tal vez
la compañía comprometida pues no les da valor, pero tiene una conexión con una compañía más grande. Usan ese canal y se mueven hacia allá. Extraen credenciales, extraen información mediante diferentes técnicas, hacen movimientos laterales, utilizan generalmente sistemas propios ya implementados dentro de la infraestructura para moverse lateralmente, otras técnicas especializadas. Pero en términos generales, esta es una línea general de tiempo. Y aquello que empezó como cifrado de información, nos demuestra que después de nuestra investigación también generó exfiltración. Se llevaron datos. Entonces, lo que viste, que fueron archivos cifrados, no fue lo único. Llevaban tal vez tiempo sacando información y ahora te van a empezar a presionar esa información para que hagas el pago o la spot. ¿Cuánto puede demorar esto? En términos generales, 24 horas. Algunos duran más, algunos duran menos, pero en promedio, en 24 horas hacen toda la actividad previa. Ya cuando deciden que ya hicieron todo lo que necesitaban, viene el impacto, el cifrado de archivos. Esto es de hace una semana, cerca de una semana, el 17 de octubre. Lo escribe Florian Roth, que es uno de los profesionales en temas de ciberseguridad más reconocidos a nivel mundial, es alemán. Y él dice, mire, entre 2012 y 2019, ¿cierto? Cuando yo desarrollaba actividades de incident response y empecé a trabajar en las investigaciones de las amenazas avanzadas persistentes, siempre encontramos, cuando empezamos a hacer la investigación, que había rastros, que el antivirus había alertado, que el firewall había alertado, y había contenido. Entonces, lo que él está preguntando, o lo que él dice, tal vez el problema no es que los controles de seguridad no hagan su trabajo. Tal vez es que no le estamos poniendo atención a lo que ellos nos están diciendo. Y eso es muy importante y yo me uno al comentario de él. Siempre en mis investigaciones digo, pero mira, tenías una semana de alertas. No, es que el antivirus lo estaba conteniendo. Sí, el antivirus lo está conteniendo, pero te dijo, hey, me están atacando, me están atacando, me están atacando. Eso no es normal. Debiste haber entrado a mirar qué es lo que estaba pasando. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No es un problema de herramientas, es un problema de falta o ausencia de atención a esas alertas generadas por las herramientas. Hablemos un poquito del exceso de confianza y cómo tratar de evitarlo, ¿cierto? La detección y la contención no significan que el ataque ha terminado, significan que empezó. Alguien está intentando con malware de hacerlo. ¿Qué pasa si ese alguien hace un shift, un cambio, y empieza a hacerlo con goodware? Entonces, ¿cuándo va a ser importante tomar medidas? Muchos sistemas alertando el mismo veredicto o con la misma alerta. Trojan, ransom o Trojan, remote access, ¿sí? Pero empiezan 2 sistemas, 3 sistemas, 4 sistemas. Ah, pero el antivirus lo está conteniendo. Sí, pero eso quiere decir que alguien ya está pudiendo cargar algo en esos sistemas. Puede que haga algo más fuerte. O al contrario, un solo sistema, ¿cierto? Pero con muchas alertas, especialmente un sistema que está expuesto a Internet y que el antivirus me está diciendo, hey, están probando con el exploit A, o el exploit B, o el exploit C. Eso quiere decir que encontraron una debilidad que el endpoint está conteniendo, pero no sabemos hasta dónde aguante. ¿Qué tal parte de ese exploit sea el uso de software legítimo? ¿Okay? Alertas relacionadas con ransom o cryptojacking. Esas 2 técnicas, el ransomware y el cryptojacking, generalmente indican que ya hay una intrusión. Entonces, si yo empiezo a ver detecciones de ese tipo en múltiples sistemas o en un sistema que ni siquiera está expuesto a Internet, quiere decir que ya hay alguien adentro. Debo actuar inmediatamente. Aquellas relacionadas con aplicaciones como Call Strike o en PowerShell, un download string o base 64 que quieren ocultar cosas, son palabras clave, son interesantes y es bueno tenerlas en cuenta. Ese tipo de alertas me debe llevar a entender en la literatura pública a qué se refieren. Call Strike, la herramienta de penetration testing más común y más explotada por los atacantes. Ajá, vaya, tengo ese problemita aquí adentro. Entonces empecemos a trabajar. Mimikatz es una herramienta que es segundo o tercer paso después de una intrusión, no es el primero. Cuando tú veas un Mimikatz ya sabes que hay 2 pasos atrás. El atacante ya va adelante.
manipulación de parámetros de configuración de seguridad, desinstalación no autorizada de productos. El producto se desinstaló. Yo no debo asumir que eso fue mágicamente. O sea, eso hay que investigarlo, ¿sí? ¿Por qué se produjo? Eso no es normal. Ya para cerrar, tengo un minuto más, les quiero compartir este caso. Esto es real. Una compañía vino a mí y me dijo, mira, es que el endpoint me está dando un montón de alertas que dicen que hay un ataque de fuerza bruta al RDP. ¿Qué significa eso? Dije, mira, lo estamos conteniendo, pero tienes un problema. Tienes un escritorio remoto que estás exponiendo a Internet y están probando a prueba y error, usuarios y contraseñas aleatorios. ¿Qué tal que encuentren el usuario y la contraseña correcta? El endpoint no lo va a contener porque son usuarios legítimos y te lo va a dejar seguir. Me dijo, ¿qué hago? Ok, ponlo detrás de una VPN, no lo dejes público en Internet. Listo. A la semana siguiente me dice, yo hice lo que me dijiste, pero esto sigue ahí, alertando. Entonces habían dos opciones, o el ataque viene de adentro, ¿cierto? O lo que él asume que habilitó como controles no estuvo bien hecho. Fuimos, hicimos el análisis, era un sistema en nube. Cuando hicimos el análisis de este sistema en nube, resulta que él me lo mostró y me dijo, mira, es que esto fue lo que yo cambié. Y encontramos que el sistema tenía 2 direcciones IP que se asignaban directamente desde la nube. Y él hizo todo el trabajo solamente en una. La otra quedó completamente expuesta. Seguían atacándolo, ¿sí? El endpoint lo estaba conteniendo. Estaba diciendo, yo veo desde una IP muchos intentos, lo bloqueaba inmediatamente. Si cambiaban de IP, volvían a empezar. Después de muchos intentos, volvía a bloquear. ¿Vale? Entonces, importante allí. Yo debo tomar controles, pero debo validar que mis controles funcionen. En este caso, le dije, ponlo detrás de una VPN y no lo dejes expuesto. Y él asumió, por lo que entendía de la gestión, de su gestión en nube, que estaba ya protegido. Pero las alertas siguieron llegando y me dijo, es el endpoint está mal. Y fuimos y revisamos y no, tenía 2 IP diferentes y el trabajo se hizo solamente en una de ellas. Esto es lo que quería compartir con ustedes hoy. Es un resumen muy rápido del desarrollo y de los resultados de nuestras actividades de respuesta a incidentes, y con esta amenaza que tenemos ahora mismo, que puede llegar en cualquier momento a su casa incluso, o a su compañía. Entonces la idea es prestar atención a los detalles, a las alertas, no las dejemos pasar. Si un sistema que nunca generaba un número tan abrupto de alertas de un momento a otro empieza a generarlo, yo no debo confiarme en que la protección está ahí, está actuando. No, la protección lo está haciendo. Tengo que ir a ver cuál es la causa raíz, qué está pasando allí. Porque ¿qué pasa si eso trasciende? El atacante logra instalar una aplicación que no es detectada por el endpoint, por ejemplo, AnyDesk, y toma control total de la infraestructura. ¿Cómo podemos nosotros garantizar que eso no va a suceder?